Bienvenidos a Lo cotidiano se tuercen. Vivir en la ciudad nos obliga a aceptar un pacto de anonimato, compartir muros, tuberías y descansillos con desconocidos de los que solo sabemos el nombre que figura en el buzón. Mi edificio es uno de esos bloques antiguos de ladrillo visto, donde el hueco de los pasos en las escaleras es el único recordatorio de que no estás solo. Siempre me jacté de ser un hombre racional, poco dado a las supersticiones o a los miedos infantiles. Sin embargo, hace 3 meses, el piso del 5B dejó de ser vacío. Al principio, la presencia del nuevo inquilino era imperceptible. No hubo camiones de mudanza, ni ruidos de muebles arrastrados, ni presentaciones cordiales en el ascensor. Solo empezó a sentirse un cambio en la atmósfera. Un olor metálico, como de moneda antigua, que bajaba por el hueco de las escaleras, y el sonido rítmico de algo pesado golpeando el suelo a las 3 de la madrugada. Lo que comenzó como una simple molestia vecinal se transformó en una obsesión silenciosa. Hay algo en la cotidianidad que, cuando se tuerce apenas unos milímetros, se vuelve insoportable. Esta es la crónica de cómo mi hogar dejó de ser mi refugio para convertirse en una jaula de observación. Todo comenzó con los golpes. Vivo justo debajo, en el 4B. En un edificio de paredes delgadas, aprendes a ignorar la televisión del vecino o el llanto de un bebé. Pero estos golpes eran distintos, no eran accidentales. Cada noche, exactamente a las 3:14 de la madrugada, se escuchaba 3 impactos secos sobre mi dormitorio. Era un sonido sólido, como si alguien dejara caer una bola de boliche envuelto en terciopelo. La primera semana pensé que sería algún tipo de reparación, pero las constancias matemáticas de la hora empezó a inquietarme. Una noche, incapaz de dormir, pegué el oído al techo. No escuché voces, ni pasos, ni el crujido de una cama, solo un silencio absoluto que fue interrumpido por un susurro que parecía viajar a través de las tuberías. Era una voz monótona que repetía una serie de números que no logré identificar. Al día siguiente, me crucé con la administradora en el portal. Le pregunté por el nuevo vecino del 5B, pero su reacción fue extraña. Palideció y evitó mi mirada mientras ajustaba sus llaves. Ese piso sigue vacío, señor Vargas. La inmobiliaria aún no ha entregado las llaves, me respondió con una voz que temblaba levemente. Subí las escaleras con el corazón palpitando en mi pecho. Al pasar por la puerta del 5B me detuve. No había polvo en el pomo de la puerta. De hecho, el metal brillaba como si acabaran de ser pulido. Acerqué la mano, pero antes de tocarlo, escuché un movimiento rápido detrás de la madera, como si alguien hubiera pegado su oreja al otro lado exactamente al mismo tiempo que yo. Retrocedí y bajé a mi piso, sintiendo que la seguridad de mi cerradura ahora era una ilusión.
La semana siguiente, el terror se volvió visual. Comencé a notar pequeñas alteraciones en mi propio apartamento. Cosas insignificantes. Una silla un poco más lejos de la mesa, la puerta del armario entreabierta, el cepillo de diente ligeramente húmedo cuando yo no lo había usado en horas. La paranoia me dictaba que alguien entraba mientras yo trabajaba, pero no faltaba nada de valor. Decidí instalar una pequeña cámara oculta en el pasillo, conectando a mi teléfono. Durante 3 días no vi nada más que el polvo flotando en los rayos del sol. Pero la cuarta noche recibí una notificación de movimiento detectada justo a las 3:15 de la madrugada. Abrí la aplicación con las manos sudorosas. La imagen era granulada, en blanco y negro por la visión nocturna. En el video vi la puerta de mi entrada. No se abrió. Sin embargo, debajo de la puerta empezó a filtrarse algo. No era líquido, sino una sombra física, densa como el humo, que se materializó en la forma de un par de pies descalzos y extremadamente largos. La figura no se movía, simplemente estaba ahí, de pie, frente a mi habitación. No tenía rostro, o al menos la cámara no lograba enfocarlo. Era una mancha de estática que absorbía la luz. Lo más aterrador no fue la figura, sino que, en el video, yo salía de mi habitación en estado de sonambulismo. Me detuve frente a la entidad y sin medir palabras le entregué las llaves de mi casa. En la grabación me vi regresar a la cama mientras la sombra se desvanecía, llevándose mis llaves al piso de arriba. El horror me paralizó. El vecino no estaba invadiendo mi espacio. Yo le estaba permitiendo entrar. El olor metálico se volvió insoportable. Ya no era solo en las escaleras, ahora emanaba en mi propio baño. Una mancha oscura empezó a crecer en el techo, justo sobre la ducha. Era un círculo perfecto, de un color rojizo oscuro que parecía palpitar con el ritmo de los golpes nocturnos. Llamé a un fontanero de confianza, un hombre rudo que había visto de todo en las cañerías de la ciudad. Cuando entró en el baño, se cubrió la boca con un pañuelo. «Eso no es agua de tubería, jefe», dijo mientras subía a una escalera para inspeccionar la mancha. Al tocarla con la punta de un destornillador, la sustancia no goteó, sino que se retrajo, como si tuviera terminaciones nerviosas. El fontanero bajó de un salto, recogió sus herramientas y me miró con un terror genuino. «No voy a tocar eso. Llame a la policía o a un cura, pero yo me largo». Y se fue. Me quedé solo frente a la mancha, armado de un valor que no sabía que tenía. Subí al 5.º piso con un martillo en la mano. La puerta del 5B estaba entornada, apenas unos milímetros. El piso estaba a oscuras, pero desde el interior del piso vacío soplaba un aire cálido que olía a carne y a flores podridos. Empujé la puerta. El apartamento no tenía muebles, pero las paredes estaban cubiertas de fotografías. Me acerqué a una de ellas.
y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Eran cientos de fotos mías, durmiendo, comiendo, escribiendo frente a la computadora. Pero no eran fotos tomadas desde lejos. Todas estaban hechas desde ángulos imposibles, como si el fotógrafo hubiera estado pegado a mi espalda todo el tiempo. En el centro del salón del 5B había un único objeto, un magnetófono antiguo, de cinta abierta, girando lentamente. Me acerqué, hipnotizado por el movimiento de las bobinas. De los altavoces no salía música, sino mi propia voz. Era una grabación de mis pensamientos más privados, cosas que nunca había dicho en voz alta, secretos que incluso yo me esforzaba por olvidar. ¿Te gusta la colección?, susurró una voz detrás de mí. No era una voz humana. Sonaba como el crujido de hojas secas bajo el agua. Me giré bruscamente, pero no había nadie, solo la ventana abierta y las cortinas ondeando suavemente. Sin embargo, en el cristal de la ventana vi el reflejo de algo que estaba parado justo a mi lado. Era una figura alta, extremadamente delgada, con dedos que terminaban en puntas afiladas como agujas. Vestía una ropa idéntica a la mía. La figura levantó una mano y tocó mi mejilla. El contacto fue gélido, un frío que me quemó la piel. En ese momento comprendí la naturaleza del vecino. No era un fantasma ni una persona peligrosa. Era un parásito de identidad. Gracias por las llaves, dijo la voz desde el vacío. Llevaba mucho tiempo esperando ser tú. Intenté gritar, pero mi voz ya no me pertenecía. El sonido que salió de mi garganta fue el de los golpes secos que escuchaba cada noche. La figura empezó a ganar color, a volverse sólida, mientras que mi propia mano se tornaba traslúcida, gris como el polvo acumulado en un piso abandonado. Han pasado 2 semanas desde aquella tarde. Ahora paso la mayor parte del tiempo en el 5B. Es extraño cómo uno se acostumbra a la inexistencia. No necesito comer ni dormir, solo observar. Desde aquí arriba puedo ver a mí mismo caminando por el pasillo del 4.º piso. El impostor hace un gran trabajo. Saluda a los vecinos, cumple con mis horarios, incluso ha mejorado mi relación con la administradora. Nadie sospecha nada. A veces, bajo a mi antiguo apartamento a las 3:14 de la madrugada. Es el único momento en que mi presencia es lo suficientemente densa para interactuar con el mundo físico. Me coloco sobre su dormitorio y dejo caer mi peso contra el suelo 3 veces. Es un recordatorio, o quizás una advertencia que él no quiere entender. Él ya sabe que estoy aquí. Lo veo pegar el oído al techo, con la misma expresión de desconcierto que yo tenía antes. Anoche le vi instalar una cámara en el pasillo. Sonreí, aunque ya no tengo labios con que hacerlo. Es parte del proceso. Pronto, él también se sentirá atraído por el olor metálico y subirá las escaleras. Pronto, él encontrará las fotografías y escuchará las grabaciones.
El ciclo del edificio debe continuar. Y yo solo soy el inquilino temporal de una pesadilla que se hereda piso a piso. Mi única distracción es esperar a que él suba para poder entregarle finalmente las llaves de su nueva vida